el programa de hoy tiene que ver con justamente eso, ¿no? Desprogramarnos un poquito. Exactamente. Desaprender, me encantó eso, desaprender para volver a aprender, André, porque Y tenemos, sí, todo disponible para, en este momento evolutivo, empezar a hacerlo, ¿no? yo te diría que es casi una obligación. Y a partir del portal de Sirio, que es conjunción de nuestro Sol con el Sol de Alción, que administra el Sol de Alción, administra la parte del yo soy, vamos a decir así, ¿sí? Y alineados al Sol de Sirius A, entra se abre todo un ducto, un conducto donde van a mandar frecuencias para que para que fluya la energía, después el trabajo es individual, de cada quien, para que podamos cambiar estructuras, ¿sí? Para que podamos cerrar la estructura del soy yo, personalidad con ego, humano en 3D, ¿sí? Para cambiarlo por el yo soy, que es nosotros mismos, nuestra personalidad, pero sin ego. Cuando tenemos personalidad sin ego, la podemos acoplar recién ahí a través del yo soy superior, podemos acoplar la luz, la frecuencia de la luz del espíritu a nosotros. Entonces, como eso es lo que nos toca hacer ahora, Guillermo, transformarnos de Homo sapiens a humanos luz, vamos a tener que hacer todo este cambio de estructura. No es agregando estructura nueva a la que tenemos como Homo sapiens, no, es cerrando el programa Homo sapiens, descartándolo y cambiando totalmente por un programa nuevo de cero. Por eso es que nos toca informar cómo descartar o desaprender lo que ha sido el programa Matrix Homo Sapiens para incorporar el programa nuevo. Desaprender para volver a aprender. Ese programa Supervivencia que estuvo bien, ¿no? En ese periodo homínido, pero es el momento, ¿no? De desaprender y bueno, confiando también en nuestro propio comando, que eso es importante, eso es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Que esto se trata de que las soluciones, un poco lo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Que no vienen de afuera, confiar en la autoconfianza, lo importante que es la autoconfianza en estos momentos para tomar el control, ¿sí? Y confiar en que por diseño tenemos la capacidad y la libertad de poder llevar a cabo esta desprogramación. Exacto, no hay ninguna otra manera, es muy simple, es tomando el mando de nuestra autoconciencia, así se dice en la administración, autoconscientes, ¿sí? Porque en el Homo sapiens, no fuimos autoconscientes, ¿sí? Nos dijeron qué teníamos que hacer desde una matrix exterior. Bien, ahora por eso digo, cambio total de paradigmas, total de paradigmas. Ahora no vamos a tomar nada de afuera, vamos a tomar de nuestro yo superior, que es nuestra esencia lumínica divina, nuestra divinidad, ¿sí? Ya estamos hartos de decir, hemos dicho veces que nosotros tenemos ese diseño de seres trínitos, crísticos o micaélicos, como cada quien lo quiera llamar. Adán Kadmon, de 33 capas. Exactamente, y somos perfectos por diseño. Tenemos esa capacidad, somos totalmente reparables, modificables, hasta el último momento, ¿no? Porque seguramente hay espectadores que no sé, ya están por sus 70 años y dicen, bueno, yo ya está. No, no es así, el cuerpo biológico es perfecto, ¿eh? Y lo que vamos a hablar hoy es cómo responde a esas desarmonías, esos programas negativos totalmente impuestos por la matriz de control, que están en nuestra mente, ¿sí? Entonces es importante entender eso y entender también que no solo se presentan en nuestras relaciones, los vínculos, sino en las células, ¿no? En la memoria celular. Y para eso hoy es importantísimo, Guille. Sí, hay que desprogramar concretamente, desprogramar la mente 3D, porque en 5D no tenemos mente, tenemos conciencia y ahí ya no tenemos que modificar nada porque en la conciencia está nuestro comando, pero la mente la comandan de afuera, no la comandamos nosotros. Entonces hay que desprogramar la mente y desprogramar la memoria celular.
Y sí, señor, tenemos la especialista en el tema que y con impecabilidad lo va a explicar. Hoy tenemos una invitada de lujazo que nos va a nutrir y va a acoplar toda su información, ¿no? Con el nuevo pensamiento desde la medicina, esto de recuperar el control, recuperar el poder. Así que nos va a explicar Andrea Arocio, que ahora la vamos a presentar. Va a hablar un poquito sobre todo la primera ley biológica de la medicina germánica, que habla un poco de esto de la relación, ¿no? Mente, cerebro, órgano, cómo funciona, que es nuestra herramienta para tomar el control y resetear la célula. Así que si te parece, André, la presentamos con mucho honor y gusto. Andrea Arocio, bienvenida a Red Melquisedec. Es un honor tenerte acá. Ay, sí. Bueno, Andrea, mucho gusto. Un honor, realmente un honor. Gracias a ustedes por la labor, por estos hermosos programas con tanta información tan necesaria en este momento y por estar acompañando este cambio planetario en todos los humanos. Así que, bueno, me honra muchísimo poder aportar un granito de arena en este programa y ahí vamos en ese camino de desprogramación. Gracias a ustedes, gracias a André, gracias Guille, gracias Nati. A ti, querida, a ti. Nosotros te agradecemos a ti porque de las charlas que hemos tenido y demás, tienes como el concepto justo, en la mecánica justa, una profesional impecable en lo que hace. Así que bueno, Guille. Impecabilidad absoluta, las dos, sí. las dos. Bueno, si les parece, chicas, empezar como un poco lo que hablábamos, ¿no? A entender esto de cómo venimos programados, ¿no? Con estos programas totalmente impuestos que tuvimos y el momento que es ahora, ¿no? Empezar a tomar un poco lo que decíamos recién, a tomar el control, y para eso hay herramientas, que son un poco las leyes de la biología, ¿no? De la medicina germánica. Es tan interesante hoy desarrollar esa relación entre cerebro y órgano, ¿no? Que es como, a mí me gusta pensarlo como nuestra puertita de entrada para tomar el control de nuestras vidas y crear nuestra propia realidad, que ahí está la llave de acceso, creo yo. Esa es la llave. Cuando preguntan concretamente, ¿y cómo hago? Perdón, ¿y cómo hago? Bueno, esa es la llave. ¿Cómo hacer? Es tomar el comando, empoderarnos con nuestro comando sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra conciencia, ¿sí? Tenemos que unificarnos ahora el ser a nuestra conciencia más alta. Eso es el yo superior. Y así, allí arranca todo. Claro, es la prueba más difícil. Es la prueba más difícil. Sí. Porque tenemos que manejar voluntad ahí, que no hemos aprendido como Homo sapiens, no hemos aprendido nunca a manejar la voluntad. Siempre obedecimos a lo que nos dijeron que hagan de afuera. Entonces, toca, por eso esto tiene que ser muy bien explicado, tiene que ir al punto, porque yo creo que lo que hay que hacer primero es trabajar, entender que tenemos que a través de nuestra voluntad retomar el comando de nuestra conciencia. Sí, y yo creo totalmente, André, ¿no? Y la autoconfianza, ¿no? Claro. Eso es importante, ¿no? Conectar con nuestro poder interno e ir asimilando todos los contenidos, ¿no? Como entender que somos reparables, que somos modificables, que tenemos una maquinaria perfecta. Que entiende. Entonces, bueno, mucho desarrollo. Así que yo quiero dejarlas a ustedes para que empiecen a desglosar todo esto, porque estamos todos expectantes. Bueno, muy bien, la vamos a dejar que desarrolle Andrea. Yo solamente lo que vamos a contar en el programa, como hacemos siempre presentando los temas, en la parte que me toca a mí en servicio en la tierra, que es, se dice en términos generales, administrar lo que viene ahora como programa para el humano luz, así se llama el humano, el formato nuevo de los humanos, somos nosotros mismos, pasando al siguiente nivel superior como humanos luz. Entonces, como me toca a mí en servicio administrativo, es administrar el Cristo cósmico en la Tierra,
¿sí? No tomando, siempre aclaro lo mismo, no tomando el Cristo como religión, ni mucho menos, sino como una frecuencia de luz de cristal. Cristal, crístico, eso es ser crístico, ¿sí? Hasta ahora hemos vibrado como el carbono, un mineral de vibración muy baja. Ahora vamos a vibrar como el cristal de silicio, en un primer estadio de silicio. Entonces, eso es ser crístico. A mí lo que me toca en la Tierra es venir a aportar esta información, administrar esta información. Así que el enter que yo quería dar, así ya comienza a desarrollar a Andrea, es que nosotros, lo que acabas un poquito de decir, Guille, lo que nosotros tenemos que hacer ahora como humanos es entender que la humanidad va a mutar al siguiente nivel superior evolutivo, no es nada más que eso, como pasar del colegio primario al colegio secundario, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, yo creo que vamos a pasar del colegio primario directamente al máster de la universidad, me parece más adecuado decirlo así. Y son 2 octavas, André. 2 octavas. 2 octavas, Vamos a la cuarta y la directa. quinta, exacto. Bien, entonces tenemos que entender 2 cosas, es lo que yo voy a poner acá para que se entienda qué va a desarrollar Andrea. Ahora nos toca esa etapa evolutiva, tenemos que empezar a vibrar en frecuencia de luz, de cristal, que ya no es energía de un mineral densa, es una frecuencia de luz, porque primero debemos vibrar en frecuencia de luz para que nuestro ADN, que igual ya lo tenemos completo por diseño divino, pero apagado, se encienda nuevamente, pero no se encienda porque se encienda como fibra orgánica, no. Cuando lo encendamos las 12 fibras de ADN más la 13ª, que es el cadmón, ¿sí? El diseño cadmónico, que significa multidimensional, al mismo tiempo nos vamos a activar en esas fibras de ADN cadmónicas, que son etéricas, es la versión etérica de las fibras de ADN. Allí vamos a reactivar, porque ya lo tenemos aquí, no lo tenemos muerto, lo tenemos dormido nada más. Entonces vamos a activar códigos de luz de frecuencia, ¿sí? O códigos de frecuencias de luz, códigos lumínicos, que es el lenguaje con el que se va a manejar nuestras células, con el que se va a manejar nuestro cuerpo humano. Y para eso, primero, para entender ese lenguaje de códigos de luz o en códigos de luz, vamos a tener que pasar primero de mente a conciencia. Con la mente no se pueden manejar códigos de luz, ¿sí? Se pueden manejar códigos de palabra nada más, de lenguaje de palabra, de sonido. Pero cuando retomamos el comando de nuestra conciencia, recién ahí podemos manejar códigos de luz. ¿Por qué recién ahí? Porque con la conciencia, como dijimos recién, nos empoderamos, nadie nos puede manejar de afuera, ¿sí? No podemos ser intervenidos, nunca, por diseño divino. Tenemos un cepo ahí, ¿sí? Frecuencial. Claro. Y luego, entonces, esos mismos códigos de frecuencias de luz, por eso es que somos multidimensionales o cadmónicos, esos mismos códigos de luz son los códigos de la fuente que todo lo es y nos crean de ahí, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer, a partir de iluminarnos en esos códigos de frecuencias de luz, vamos a hacer, por decirlo con mis palabras, o activar aquellos dioses que somos, pero en la máxima densidad de la materia, ¿sí? Somos fuente, pero en la materia, máxima densidad de la materia. Esto es lo que, al menos, es la parte que me toca administrar a mí, pero como yo, a nivel celular y a nivel conciencial, no soy médico y no lo sé desarrollar, lo entiendo estelarmente, pero no lo sé desarrollar, le damos lugar entonces a Andrea, que es especialista en esto. Sí, antes de seguir es importante, André, y me surge decirle a todos los que nos están mirando, ¿no? En diferido, que se tengan paciencia, porque somos un diseño divino, ¿eh? Somos una maquinaria divina, entonces ahí es mucha la información, y claro, nosotros desde acá, desde nuestro humilde lugar, desde Re-Melquisedec, que estamos tratando de generar, ¿no? Como contenidos que vayan, digamos, que tengan su correlación, como por ejemplo ahora que mencionas la multidimensionalidad, y entender claro, que somos multidimensionales, un poco para acoplar toda esta información, y es información que se tiene que ir
desglosando de a poco, ¿sí? Para poder integrarla de a poco. Que nuestra cabeza, mutando a conciencia, vaya recibiendo toda esta información, que no es fácil. Por eso no desistan, ténganse confianza, tengan fe, y la autoconfianza es fundamental para todo lo que vamos a hablar hoy. Porque, a ver, es tal vez en el desarrollo, como decíamos la otra vez, uno puede decir, bueno, se escucha fácil, ¿no? Pero después sea el momento de aplicarlo en el día a día. Bueno, se trata de eso, esa es nuestra mayor prueba, ¿no? Eso es lo que venimos y lo que tenemos que hacer en este momento. Center a full y arrancamos, le damos pase a Andrea Arocio. Andrea Arocio. Te escuchamos, André, con mucho gusto. Bueno, gracias, gracias. ¿Se escucha bien ahí, Guille? Perfecto, ¿Se escucha? sí, perfecto. Bueno, voy a poner, compartir la pantalla, ¿puede Bien. ser? Para acompañar con unas imágenes. Que lo habíamos practicado. Sí, espero que ahí, me salga, Guille. Sí, sí. Vos tranquila, André, tenés que abrir la plaquita. Sí. Eso, ahí está. ¿Ya la ven? Ahí vamos. Perfecto. Bueno. Ahí se ve. Quiero ver, ahí está. Bueno, para quienes no me conocen y están compartiendo hoy esta escucha de estas palabras, me presento, mi nombre es Andrea Arocio, soy médica clínica y médica oncóloga de profesión en esta 3D. Hace más de 10 años llegó a mi vida un despertar de conciencia y una información que fue bisagra para mí, que fueron los paradigmas de la nueva medicina, y a partir de ahí empecé una deconstrucción muy grande en este paradigma en el cual venía en relación a la medicina, y muy agradecida también de todo lo recorrido en esos años. Les cuento esto porque ayer, cuando hablábamos del título de la charla, que decíamos de cómo llamar, ¿no?, la información que íbamos a dar, y ponerle el título de construir, para construir el nuevo humano, es fuerte, es hermoso, pero también nos hace pasar por momentos de mucho vacío, incertidumbre, por momentos de frustración, como esto que decía Guille, ¿no?, que a veces uno puede tener 70 años, 80 años y decir, pero estuve viviendo en paradigmas equívocos. Y bueno, sentía ahí como muy importante decirte, que estás del otro lado, de que todo lo que hemos vivido y hemos transitado fue importante para que hoy estemos donde estamos. Y hoy está este salto evolutivo, como tan perfectamente lo cuenta André, en el cual, si estamos aquí en este plano, siento porque álmicamente nos atrevemos a este salto. Y tenemos que romper con esto de la exigencia, que nunca llegamos a ser lo que deberíamos ser, ¿no? Es una desarmonía que vivimos muy cotidianamente. Esto de que debería saber más, debería haberme deconstruido mejor, debería haber hecho antes. Perdón, que los quiero ver. Ahí está. Perdón, ahora ya lo vuelvo a compartir. Entonces, muchas veces nos paramos en esa exigencia y sentimos que nada sabemos. Y eso no es real. Todo el camino que transitaste hasta este momento fue importante para este momento. Te estabas preparando y nos estábamos preparando para hacer este salto de conciencia. Teníamos que atravesar esos paradigmas para poder cumplir la función que teníamos en ese momento. Y ahora vamos hacia otra cosa. E ir hacia otra cosa
es romper con esos viejos pensamientos y creencias limitantes. Y como te decía, porque lo he vivido también personalmente, profesionalmente, cuando me llega la información de la nueva medicina y que fue la apertura para pensar en una nueva educación, en una nueva economía y demás, claro que uno se siente vacío y se siente en muchísima frustración, porque hay una muerte de identidad. Hay una muerte de identidad en lo que antes creíamos, ahora empezamos a creer en otra cosa. De corazón siento decirte que te des tiempo, que si estás escuchando esta información es porque ya vibrás en esta información. Nosotros tenemos una parte del cerebro que se llama sistema retículo endotelial y que es la que nos filtra qué cosas podemos ver y no, porque nuestro cerebro siempre nos protege. Entonces, si algo no forma parte de tu realidad, no te lo va a mostrar. Como decirte, ¿viste cuando te compras un auto? Que lo empezás a ver en todos lados, que antes no lo veías. ¿Y por qué no lo veías? Porque no era parte de tu realidad. Entonces tu sistema retículo endotelial no lo captaba. Cuando te hiciste vegetariano, empezaste a ver un montón de gente vegetariana, restaurantes vegetarianos, y antes no había. Y no es que no habían, lo que pasa es que no formaban parte de tu realidad. Bueno, si hoy estás escuchando esta información, es porque esta información ya está formando parte de tu realidad. Y esto te lo quiero decir para que con mucha calma puedas escuchar tomando lo que puedas de esta información y que para poder deconstruir hay que poner de a poquito, paso a paso, información nueva. Entonces hoy podrás hacer hasta acá, mañana hasta allá y pasado hasta allá. Pero aceptate y honra ese camino que estás haciendo porque te va a fortalecer en confianza, en sabiduría y en verdaderamente que puedas integrar de que somos capaces de hacer esta transformación. Y que como bien lo cuenta y lo explica André, está todo el cosmos apoyándonos a que hagamos este salto de dimensión. Así que bueno, lo que yo les voy a compartir es desde el lugar donde, en mi misión aquí en la Tierra, que es trabajar en la materia y digo, la primera capa del ADN y poder entender toda esta información que nos da nuestro cuerpo. Nosotros veníamos acostumbrados a pensar que la enfermedad era un error, que la biología se equivocaba. Y si la biología se equivocaba, pensábamos que nuestro ADN era fallido, era erróneo. Bueno, ahora vamos a ver que todo nuestra máquina biológica es absolutamente perfecta. Y como bien dijo Guille, somos transformables, reparables y no hay nada más fiel, nada que tenga tanta posibilidad de plasticidad y de transformación como nuestra propia biología. Entonces, lo que, como resumen de todo lo que vas a escuchar, lo que te quiero dejar es mucha tranquilidad de que absolutamente todo se puede cambiar, de que todo se puede transformar desde una creencia limitante hasta lo que esté escrito en nuestras células, que la llave la tenemos nosotros, pero que si ya estás escuchando esta información, es porque esa llave la estás encontrando. Entonces, bueno, voy a compartir unas imágenes para contarles de qué se trata este nuevo paradigma, para contarles cómo es la mirada de esta perfección, para que te sean de herramientas y te sean de disparador. Probablemente estas palabras no te sean suficientes claramente, pero algunas de ellas te van a ser de disparador para una búsqueda. Esa búsqueda te invito a que la extiendas, porque es por ahí donde va tu camino. Entonces, bueno, ahora sí voy a compartir las imágenes. Bueno, como les dije, soy médica de la medicina de la nueva humanidad, estoy en Funes, en la provincia de Santa Fe, al ladito de Rosario, hice como muchas cosas profesionales que no importan. Estos son los espacios donde habito, Alma Viva y Alma Sana, que me permiten y nos permiten como equipo esta misión y propósito de vida. Bueno, ¿cuáles son los pilares de la medicina de la nueva humanidad? El primer pilar es la autorresponsabilidad. Como bien André lo explicaba,
Nosotros los seres humanos veníamos con una programación de responsabilizar a los otros como un modo también de autoprotección. O sea, siempre la culpa de lo que nos sucedía era del otro. La responsabilidad en el afuera. Si yo me vinculo de tal forma, si tengo una enfermedad es congénita porque la tuvo mi padre o mi madre, si es porque mi pareja me hizo, yo no puedo hacer tal cosa, o por el virus me enfermé, o por el frío, o por el calor, o por el político de turno, estoy en una crisis económica. Entonces, si la responsabilidad está en el afuera, claramente eso nos llevó a perder la autoconfianza y la autorresponsabilidad, porque si no tengo el poder de mi propia vida, yo no puedo confiar en mí, siempre estoy dependiendo de una realidad externa. Así es como nosotros veníamos acostumbrados a pensarnos. Desde este nuevo pilar pasamos a la autorresponsabilidad, en la cual los seres humanos dejamos de ser víctimas totalmente para ser protagonistas de nuestra propia vida. Y tener en cuenta que todo lo que mi cuerpo expresa, o sea, lo que mis células leen, porque las células no dejan de ser un espejo de todas las situaciones que nosotros vivimos. Por eso es una gran oportunidad poder escuchar a nuestro cuerpo. Y todo lo que él expresa está en relación a mis vivencias, a mis decisiones, a mis hábitos. Lo que hoy soy es el resultado de mis decisiones de ayer. Y lo que voy a hacer mañana es el resultado de los actos de hoy. Por eso es tan importante empezar a tomar las riendas de nuestra vida, de cada hábito, de practicar esta voluntad para poder deconstruir esas creencias limitantes, para poder alinearme a mi biología, para poder amarla y poder respetarla, porque eso es lo que voy a ver mañana. Aprender a observarnos nos permite estar presentes y conscientes de nuestras vivencias. Es decir, que las cosas no nos pasen porque este automático que teníamos de decir, tengo gripe, es porque salí sin abrigo. No, estar presente, observarnos y leer nuestras células es estar presentes y conscientes de las vivencias que hemos tenido. Empezamos a tomar responsabilidad de nuestro estado de salud, de nuestro potencial de sanación, de nuestra vida, de nuestras relaciones, de nuestros vínculos. Y claramente el devolvernos el poder nos genera autoconfianza. Porque si yo empiezo a vivir en que me habite, que absolutamente toda mi realidad depende pura y exclusivamente de mí, me va a devolver confianza, porque tengo poder. Entonces, autorresponsabilidad y autoconfianza devuelven el propio poder, como te decía, y nos devuelven ¿qué? Nos dan libertad y soberanía personal. La libertad de nuestras células, sentí escribir esto porque es una frase que me es muy importante. La libertad de nuestras células es la libertad de nuestro cuerpo, la libertad de los seres humanos, la libertad de la humanidad. Si nosotros empezamos a ser presentes, conscientes y autorresponsables de nuestra vida, nuestras células van a vivir en libertad emocional, en libertad física, es decir, nos vamos a alinear con una alimentación mucho más fisiológica que permita que esas células se nutran de lo que se tienen que nutrir y no estén nadando en un agua tóxica y por lo tanto van a ser libres. Si nosotros empezamos a desprogramar esas creencias limitantes que nos llevan a vivir las situaciones de modo caótico, vamos a dar libertad a nuestras células, que se va a transformar en libertad en nuestro cuerpo, que va a estar claramente rebosando de salud, de amor y felicidad, y eso en la suma es libertad de la humanidad. Entonces podemos empezar trabajando nuestra libertad celular. El segundo pilar de esta nueva medicina es reconocernos como biología de la evolución. Como Andrew lo explica, como fuimos pasando etapas evolutivas, así también fuimos pasando de organismos unicelulares a organismos pluricelulares. Y todo el funcionamiento que tenemos en nuestro cuerpo es el resultado de un programa de evolución perfecta para que sobreviva y evolucione la biología. Entonces,
todos los seres vivos llevamos en nuestro ADN la información del proceso evolutivo en la Tierra. Toda la historia de lo que hemos pasado está plasmada en nuestro ADN. Y nuestra maquinaria está perfectamente diseñada. Nuestro ADN es perfecto. Hay un quiebre en la biología hace ya varios años en el cual dejamos de echarle la culpa a los genes, sino que sabemos que los genes en realidad se transforman en relación a lo que estamos viviendo, ¿sí? Porque nuestro ADN por diseño es perfecto. Y en ese desarrollo evolutivo estamos conectados con un todo, con el desarrollo del planeta y el desarrollo del cosmos. En el transcurso de millones de años, ante cada conflicto que en la biología hemos vivido, que atentó a la supervivencia, se creó una adaptación para sobrevivir a esa necesidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando había vida en el agua, había estructuras celulares que podían responder a la vida en el agua. Cuando el agua se pasa a la vida en la tierra, se necesitan otras estructuras para poder sobrevivir en la tierra, para poder respirar en la tierra, para poder movilizarse. Y de ahí, de esas necesidades que fueron surgiendo con el paso de la evolución, se fueron formando nuestros órganos y tejidos. O sea, apareció una necesidad y se creó esa estructura para asegurar esa función que fue el órgano. Por ejemplo, cuando había vida en el agua, los seres vivos respiraban, por ejemplo, a través de branquias, captaban el oxígeno del agua. Cuando se pasa la vida en la tierra, esas branquias ya no son suficientes como medio para captar oxígeno en la tierra. Entonces, se desarrolla el sistema alveolar pulmonar. Y ese sistema alveolar pulmonar, que son nuestros pulmones hoy, fueron la respuesta de la necesidad de respirar oxígeno en la tierra. Y nuestros alvéolos pulmonares recuerdan toda esa información evolutiva y saben que fueron creados para captar oxígeno en la tierra. Entonces, cada vez que nosotros estemos ante una situación de agobio, de asfixia, sentirnos sin aire, sentirnos que algo verdaderamente nos quita la respiración, ¿saben quién va a responder? Los alvéolos pulmonares, porque evolutivamente ellos tienen la información de para qué y por qué fueron creados. Entonces, con el paso de los siglos, todas nuestras células, para sobrevivir a un medio cambiante, a un medio hostil, se fueron modificando, se asociaron, se adaptaron y formaron órganos. Y esos órganos tienen un modo de funcionar ante lo cotidiano, que es cuando nosotros nos vemos asintomáticos, y un modo de funcionar cuando estamos ante una situación de conflicto o de problema. Y ese modo de funcionar diferente es lo que nosotros llamamos enfermedad. Lo que nosotros hoy llamamos enfermedad es una posibilidad de supervivencia. El órgano, la célula intenta hacer eso que yo no estoy pudiendo hacer. ¿Para qué? Para que yo pueda lidiar con esa situación. Entonces, este segundo pilar de reconocernos como parte de esta evolución, sabiéndonos que tenemos toda esa memoria evolutiva y que somos parte de un todo con el cosmos, es fundamental, porque nosotros veníamos de un paradigma de creernos absolutamente solos y que estábamos hechos así no por diseño, que estábamos porque, no sé, porque a alguien se le ocurrió y entonces teníamos un riñón, un pulmón. No, estamos hechos así con cada órgano y cada sistema porque evolutivamente fuimos la mejor maquinaria desarrollada para vivir aquí en la Tierra. Y entonces, cada órgano es tan perfecto, cada sistema es tan perfecto que tiene su modo de funcionar habitual y su modo de funcionar en emergencia cuando nosotros estamos ante una situación de conflicto. Nosotros a eso antes lo leíamos que era un error. El tercer pilar de esta medicina de la nueva humanidad, y por eso digo que no es una medicina, sino que es una filosofía de vida, es la no disociación, la unión, la integración. ¿Qué es lo que hablamos en muchas aristas? Estamos hablando de integrar lóbulos cerebrales, estamos hablando de integrar información, conocimiento, y estamos hablando de dejar de separar. Nosotros venimos de un paradigma completamente separatista y donde desde la medicina había grandes separaciones. Una en el sujeto y el objeto. El viejo paradigma, el sujeto era el médico, ¿sí?, que tenía la sabiduría, y el objeto era el paciente pasivo, ¿sí?,
pleno de ignorancia, donde el médico le dice qué tiene que hacer, qué es lo mejor para su vida. Bueno, eso es lo que quebramos. Acá, el propio objeto, ¿sí?, que ya es un consultante, que recupera su poder, ¿sí?, por autoconfianza, por autorresponsabilidad, se transforma en su propio médico. No hay nadie más que sepa sobre tu cuerpo que vos, que vivís con este traje los 365 días del año. Entonces, uno puede buscar herramientas en un médico, herramientas en un terapeuta, herramientas en un libro, herramientas en un video, más la propia sabiduría que es conectado con esa información que nos da nuestro yo superior, es el que nos va a decir cuál es nuestro camino para nosotros, cuál es la herramienta terapéutica que necesitamos, qué es lo que necesitamos leer ahí. Entonces, desde el nuevo paradigma, autorresponsabilidad en la salud, empoderamiento. Y se terminan los pacientes pasivos que van y se entregan al escritorio del médico a decir, saname. No, acá cada uno recupera su poder de sanación. Sí podemos compartir, tanto yo sea como profesional y todos los profesionales de la salud, el rol que tenemos es de administrar información, ofrecer información, pero la toma de decisiones activas sobre el proceso es del dueño de ese traje, que sos vos mismo. Otro lugar donde nosotros desde el viejo paradigma vivíamos una gran separación era el cuerpo, ¿no?, de la mente. En el siglo XVII el pensamiento cartesiano separó todas las partes, separó la mente del cuerpo. Se hicieron múltiples especialidades médicas y dejamos de ver el cuerpo como una totalidad. Y dejamos de reconocer el cerebro como el ordenador de la máquina. El cerebro es la CPU de nuestra máquina. Nosotros nada podemos hacer si no hay un cerebro que dé una orden. Es decir, hoy para poder levantarte, para poder pestañear, para poder desayunar, para poder caminar, para poder pensar, lo que fuere, hubo un cerebro que segundo a segundo emitió una orden a un tejido. Bien, para hacer una enfermedad también se necesita que el cerebro dé la orden. Porque esto que tanto miedo le tenemos, que es la enfermedad, que es una transformación del tejido, esa transformación del tejido no puede sucederse, no puede materializar si no hay una CPU que lo envíe. Y el cerebro no se equivoca. El cerebro hace lo que tiene que hacer, sin juicio, minuto a minuto. Entonces, es reconocer al cerebro como origen de todas nuestras enfermedades. Ahora más adelante vamos a ver por qué el cerebro toma esa decisión, qué información está recibiendo desde la mente, desde la psiquis, para que, ¿no?, interprete que estamos en una situación de atentado a nuestra supervivencia y tenga que salir a poner el órgano, literal, que el órgano ponga el cuerpo en esa situación. Entonces nosotros veníamos en esta separación, que nada tenía que ver lo que veníamos pensando, lo que veníamos sintiendo, lo que había vivido mi familia, con lo que yo podía sentir, con lo que mi cuerpo expresa. En este nuevo paradigma se asocian las partes y reconocemos al cerebro como la máquina perfecta, la CPU, nuestro ordenador de cada cambio y modificación en cada tejido. Entonces reintegramos la conexión entre el cuerpo, el cerebro y la psiquis, que es la mente. Ahora lo vamos a ver, cómo la mente es quien ve la vida desde una manera según cómo estamos programados y le va informando al cerebro. Y en función de la información que recibe el cerebro, lo plasma, activa el órgano. Entonces este nuevo paradigma reconoce, vuelvo a repetir, el cerebro como comandante de toda manifestación y función del cuerpo. No es posible el desarrollo de una enfermedad si no hay un cerebro que lo esté indicando. Entonces lo que yo tengo que buscar es por qué el cerebro está tomando esta decisión. Es decir, yo ya sé que el cerebro es perfecto y que está tomando la mejor decisión para mí. Entonces, ¿qué información está recibiendo y de dónde la recibe? De la psiquis, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces reintegramos las partes. Otra separación en la cual nosotros venimos viviendo es estar constantemente en el juicio entre lo bueno y lo malo. Y lo real es que la existencia de lo bueno y lo malo es cultural, está asociada a la religión y demás,
Pero la biología no tiene juicio. Para la biología nada es bueno ni malo. Las cosas son. En otoño todo se seca y no decimos que el otoño está mal. Y que la primavera está bien porque florece. Te puede gustar más el otoño que la primavera o viceversa, más no tiene juicio la biología. Y lo mismo pasa con la interpretación de nuestras manifestaciones corporales. Activar un programa habitual, que es verte asintomático, o activar un programa de emergencias, el cerebro no juzga si está bien o está mal. Hay un conflicto, activa la emergencia. Estás viviendo cotidianamente sin ningún problema, activa el programa habitual donde te ves asintomático. Entonces, desde esta nueva medicina, ya salud y enfermedad son estados complementarios. Sabemos que es un modus operandi habitual y un modus operandi de emergencia. Ahora, la enfermedad no es mala. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Seguramente ya has escuchado muchas veces que lo que creemos, lo creamos. Y ni que hablar si lo creemos y lo sentimos. Eso tiene un poder de manifestación muy grande. ¿Por qué es importante, desprogramar este juicio de lo malo de la enfermedad? Porque si vos tenés un diagnóstico de cáncer y crees y sentís que es un error de tu cuerpo y que eso te vino a matar, ¿qué es lo que se va a manifestar como realidad? Claramente un deterioro de tu estado de salud y probablemente que te compliques y que sufras muchísimo porque estás creando esa realidad. Si nosotros logramos deconstruir este pensamiento donde la enfermedad se va a dejar de llamar enfermedad, sino que va a ser programa de emergencia, y podemos comprender que el cuerpo activó un programa de emergencias en el intestino para que puedas digerir eso que no podías digerir y que ese pólipo no es más que ese programa de supervivencia, también vas a crear otra realidad, porque no vas a estar viviendo en que algo malo te está sucediendo y vas a activar otra cascada hormonal y vas a manifestar celularmente otra realidad, mucho más pacífica, menos sintomática y un programa de emergencias que se va a ir más rápido. Ahora, como lo que nosotros teníamos hasta este momento en nuestra mente era que la enfermedad era algo malo en relación a etiquetas diagnósticas de gravedad y de muerte, claramente manifestábamos esa realidad inmediatamente tras un diagnóstico. Entonces es muy importante esta disociación y yo les puedo asegurar que de los años que llevo de experiencia, llevo 22 años de médica y más de 10 de nueva medicina, que realmente lo que uno cree lo va a manifestar en su cuerpo físico. Y si lo cree y lo sienta y lo siente, lo vibra, no hay falla. Eso se manifiesta. Entonces, donde tenemos que trabajar es ahí, en deconstruir esta lucha, esta guerra en el cuerpo. Células buenas y células malas. ¿Cuándo hemos podido creer que nuestro cuerpo, biología perfecta, tiene células malas? Un tumor no son células malas, son las mismas células que ayer estaban haciendo una función cotidiana y hoy hacen un programa de emergencias. No quiere decir que no moleste, que no duele, que no se inflame, porque el programa de emergencias lleva todas esas molestias. Más lo importante es saber que no es malo, porque si empiezo a construir esto, voy a construir otra realidad en mi cuerpo físico. Entonces, lejos de ser malo una enfermedad, es un instrumento que tiene el individuo para adaptarse a una situación de conflicto. ¿Y por qué tiene ese instrumento? ¿Por qué las células se modifican ante un conflicto? Porque es el modo en el que la naturaleza ha sobrevivido durante millones de años. Sí, el alvéolo pulmonar se creó para captar oxígeno en la tierra, este va a salir a defenderte cada vez que sientas que estás sin aire. Cuando esa situación te agobia, cuando tengas miedo a morir, va a salir el alvéolo pulmonar y va a crecer. Y cuando veas ese tumor pulmonar, no es más que el mecanismo de supervivencia que tuvo el alvéolo pulmonar para intentar crecer y que puedas captar más oxígeno, porque era eso lo que te estaba faltando. Siempre agradezco en cada una de las charlas que doy
al creador de la nueva medicina, la ciencia curativa germánica, el Dr. Hammer, que dio su vida en pos de estos conocimientos y que hace 45 años atrás salió a hablar de las leyes biológicas y de esta perfección, claramente en un momento donde muy poca gente lo podía escuchar y por eso ha tenido una historia muy dura, que era lo que el momento que él venía a vivir, él vino a hacer este quiebre tan grande. Así que sumamente agradecida que haya dado la vida en pos de este conocimiento. Entonces, este nuevo paradigma a través del Dr. Hammer descubre que todos los procesos del cuerpo son controlados por el cerebro, que se encontró una correlación perfecta entre cada conflicto vivido con un área del cerebro que lo codifica. Es como si nuestro cerebro fuese un mapa, tanto los hemisferios cerebrales, el cerebelo, el tronco, o sea, todo nuestro sistema nervioso central es un mapa de todos los conflictos que podemos vivir. Entonces, cuando la psiquis ponga que estamos en un conflicto de pérdida, desvalorización, de abandono, hay una partecita del cerebro que lo capta, que lo codifica y se conecta con un órgano específico que activa un programa de emergencias para poder resolver esa situación. Entonces, desde este pensamiento es la primera vez que vemos que el origen de la enfermedad está en el cerebro y el papel que tiene el cerebro como mediador entre la información que recibe de la mente y el órgano. La verdad que, bueno, yo soy una apasionada de las 5 leyes biológicas. Siento que debería ser la primer materia a aprender en la educación, porque a partir de estas 5 leyes biológicas que descubre el Dr. Hammer, tenemos la explicación perfectamente de el por qué y el para qué de todas las enfermedades. O sea, sacando que esa modificación en el órgano sea por intoxicación o debido a una mala alimentación, porque el órgano está recibiendo tóxicos, todo lo que no sea en relación a intoxicaciones, accidentes, está en relación a nuestras vivencias. Entonces, estas 5 leyes biológicas nos explican cómo todas las vivencias se plasman en nuestro cuerpo físico y que lo que intenta hacer el cerebro es salir a lidiar con esa situación que te está afectando, eso que no puedes digerir, ese territorio que no puedes ganar, eso que te desvaloriza, ese dolor de la separación, ese dolor de la pérdida. Lo que intenta el cuerpo es salir a batallar a esa situación. Eso es un programa de emergencias y eso es lo que llamamos enfermedad. Y a partir de la nueva medicina, nosotros encontramos una correlación perfecta entre la mente como memoria externa, el cerebro y el órgano. Y se explica absolutamente todo, el origen, el desarrollo y la evolución de todas las modificaciones que nosotros llamábamos enfermedades. Por eso este conocimiento es un regalo a la humanidad. Yo voy a contarles la primera ley, porque, bueno, es para que tengan una noción de estas leyes, como les digo, que nos explican absolutamente todas las manifestaciones del cuerpo. Les puedo decir desde una tos, desde la verruga hasta el SIDA. Absolutamente todas esas manifestaciones son un programa de emergencias. ¿Por qué el cerebro activa ese programa de emergencias? Porque está recibiendo una información de la psiquis, de la mente, que le dice que estamos viviendo tal cosa. Por eso ustedes van a ver que a lo que voy a apuntar es el trabajo y que esto que tanto, programas Andrea hace de pasar de mente a conciencia, porque la desprogramación es en la mente, en esa memoria externa, porque si esa memoria externa le dice al cerebro que yo estoy viviendo una separación dolorosa, el cerebro, fiel a la información que está recibiendo, va a activar un programa de supervivencia de separación. Y, por ejemplo, va a ser una enfermedad en la piel, lo que fuere, ¿no? Un sarampión, una varicela, en relación al órgano de contacto. Entonces, ¿a mí para qué me sirve leer la célula, leer el tejido, entender, comprender la enfermedad? ¿Para qué me sirve? Primero, porque en un camino inverso voy a entender qué tengo cargado en mi memoria externa. Es decir, si mi memoria externa constantemente manda a mi cerebro conflictos de separación, evidentemente yo estoy viviendo en una desarmonía en relación a vivir el dolor de las separaciones. Y probablemente venga de un linaje donde hubo separaciones dolorosas, entonces yo puedo abrir esta caja y la puedo desprogramar y saber que los que tuvieron la separación dolorosa fueron los abuelos que vinieron en el barco, que se desarraigaron, más que mi vida real no es eso.
Pero para poder transformar este contenido que está en la psiquis, para poder transformar esto, yo tengo que saber que ese contenido está. Entonces, ¿cómo sé? Y las células me lo dicen. Por eso decimos, hay familias que se enferman del corazón, familias que se enferman de cáncer, familias que se... ¿Y por qué? Porque esas familias repiten ese tipo de conflictos, porque tienen su memoria externa cargada de esa información. Familias donde lo que se expresa es la desvalorización, familias donde lo que se expresa es la carencia, familia... Entonces, a mí me sirve leer la célula para poder desprogramar lo que hay en la psiquis. Entonces, bueno, voy a ir en forma resumida a la primera ley, que es la que nos da la explicación del porqué y el para qué de todas las enfermedades. Esta ley el doctor Hammer la llamó la ley férrea del cáncer porque es la ley de hierro, porque no se quiebra. Se llama del cáncer porque él empezó su investigación a través de la enfermedad del cáncer, más es extrapolable a cualquier síntoma o manifestación física que no esté relacionada a un accidente o una intoxicación. ¿Cómo funciona nuestra máquina? Nuestra máquina funciona en esta tríada, que es psiquis, cerebro y órgano. Bien, ¿qué es la psiquis? Es la mente. ¿Qué es la mente? Es una memoria externa, acoplada, como la ven en el gráfico, acoplada a la biología. La psiquis, ahora van a ver, la mente está cargada de lo que hemos recibido de nuestro contexto sociocultural, de nuestro linaje familiar, de nuestra infancia, de nuestras vivencias. Nosotros tenemos una nube de Wi-Fi que está acoplada a nuestro cerebro y que le va pasando información de lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿A quién le pasa la información? Al cerebro, que es la CPU, que es el ordenador. Y el cerebro, según la información que recibe de esa mente, le da la orden al órgano para que el órgano salga a poner el cuerpo con el programa de emergencia para resolver eso que la mente está viviendo. Entonces, esta ley nos explica que toda enfermedad, toda transformación que nosotros vemos en el cuerpo físico, llámese pólipo, úlcera, varice, hemorroide, verruga, sida, cáncer, lo que sea, toda enfermedad se origina en un choque agudo, serio, dramático, vivido en soledad. ¿Qué quiere decir esto? En lo cotidiano vos hoy te levantabas y esperabas tener un día de determinada manera. Y se presenta un conflicto inesperado, ¿sí? Por ejemplo, fuiste a tu trabajo y se presenta una discusión con tu jefe y tu jefe te dice muchísimas cosas. Y para vos ese insulto fue agudo, grave, inesperado. Ante esa situación que vos no te esperabas y que para vos, no para el resto del planeta, es vivido como grave, activa el cerebro el programa de emergencias. Siempre, siempre, cuando veas una manifestación en tu cuerpo, en la de tu familiar, en la de tu hijo, ¿no? Pensá qué pasó antes. Algo pasó para que se active ese programa de emergencia. Entonces, el choque de ese conflicto ocurre simultáneamente en la psiquis, el cerebro y el órgano. Entonces, la primera que lo recibe es la psiquis, porque es nuestro procesador externo. Ese conflicto agudo puede ser desencadenado por múltiples situaciones, una pérdida inesperada, una separación, un diagnóstico, un pronóstico, un miedo, un abandono, un accidente, una amenaza, lo que fuere. ¿Qué pasa ante la presencia de ese conflicto inesperado? Ese choque de conflicto interrumpe todas las funciones habituales. El cuerpo entra en emergencia, el cerebro activa instantáneamente un programa biológico especial y significativo creado para lidiar con esa situación. Ese programa biológico especial y significativo que el cerebro activa en el órgano, que generalmente es aumentar su función o hacer una úlcera o hacer un tumor, eso es lo que nosotros llamamos enfermedad o error. Ahora ya sabemos que es una activación que el cerebro está haciendo en el tejido en relación a la información que está recibiendo de la psiquis. Entonces, en ese momento que el cerebro recibe de parte de la psiquis que estamos en un conflicto que amenaza nuestra supervivencia en relación a el bocado indigesto, frena
frena las funciones habituales, pone al cuerpo en estado de emergencia y activa el órgano específico, llámese el estómago, y aumenta la producción de ácido clorhídrico para que vos puedas desbaratar ese bocado. Y claro que después vas a sentir dolor de una hiperacidosis, pero está mal que tengas ácido. La biología, recordá, no tiene juicio. No está mal, sino que el cerebro lo está mandando a hacer porque recibió esa información de la psiquis. Ahora, al punto donde nosotros tenemos que ir es que, ¿por qué la psiquis está mandando que yo constantemente estoy en bocados indigestos de miércoles? Y probablemente hay una desarmonía en cómo estoy viviendo, en lo que estoy interpretando, una desarmonía en mi memoria externa que hace que constantemente vea las situaciones desde ese lugar. Y ahí es donde va la desprogramación. Entonces, ¿para qué me sirve la célula? Para leer lo que tengo que desprogramar. Para cada tipo de conflicto hay un tipo específico de respuesta. Hay un programa de emergencia llamado enfermedad. Hay un área del cerebro específica para cada proceso. Entonces, cada llamada enfermedad tiene un área del cerebro que la activó y tiene una etiqueta que la psiquis puso como conflicto. Entonces, al leer la célula, yo puedo ver qué conflictos reincidentes estoy teniendo en mi vida y es lo que tengo que desprogramar, porque evidentemente eso es lo que me está haciendo vivir mal y por eso mi cuerpo se pone en estado de emergencia. Entonces, les quería compartir un poquito más adelante cuál es el rol que tiene la mente, la psiquis y cuál es el punto, como repito, importante de desprogramar. La mente es ese procesador externo, es una memoria externa aplicada a la biología y la CPU es el cerebro. El cerebro es fiel a la información que recibe. La mente es un dispositivo, como si fuese un pendrive puesto a nuestro cerebro. Y va a recibir, como les decía, información del linaje, del lugar donde hayamos nacido, cómo nos hayan criado, nuestra infancia, etc. Entonces, ¿qué sucede? Son los anteojos con los cuales nosotros miramos a la vida. O sea, la mente no tiene discernimiento. Lo que hace es que si está cargada, como te decía, de conflictos de separación, probablemente cuando discutas con tu marido lo vivas desde la separación, porque es con lo que está cargado. Y entonces hagas siempre manifestaciones en piel o hagas carcinomas ductales de mama, que son conflictos de separación. ¿Y para qué me sirve ver el carcinoma ductal de mama? Y en las redes que yo escribo, ¿no? Como el cáncer es un regalo, es esto, y bueno, ¿no? Entiendo, yo lo hago para hacer un quiebre en el sistema de creencias. ¿Cuál es el regalo? El regalo es poder ver con qué está cargada mi psiquis. ¿Por qué? Porque hay dolores de separaciones que seguramente sean del árbol del linaje y porque hay una desarmonía en mí de que cuando una persona no está al lado mío, la vivo como una separación dolorosa, porque lo que tengo que reprogramar es que uno viene a hacer esta experiencia en equipo, pero que el camino es individual y que yo no puedo tomar la vida de nadie, ni que nadie me pertenece. Entonces ahí está el trabajo. Entonces, la mente le manda esa información al cerebro y el cerebro activa el programa de emergencias, que es en el órgano. Entonces, si yo leo el órgano, sé cómo está cargada la mente y qué desarmonías hay. Como te decía, la mente son los anteojos que nos muestran las situaciones de la vida de una u otra manera. Y en esta tríada, ¿sí? Mente, cerebro y órgano, la mente va a ser el programador. ¿Por qué va a ser el programador? Porque va a ser el que le pone el nombre al programa de emergencias que el cerebro va a activar. Le va a poner el nombre de desvalorización y va a afectar el hueso, o le va a poner el nombre de bocado indigesto y va a afectar el intestino, o le va a poner el nombre de miedo a morir, me va a afectar el alveolo pulmonar, o le va a poner el nombre de abandono y entonces el cerebro va a activar el riñón a que retenga líquidos. Entonces, absolutamente todas las etiquetas que la mente pone, que a su vez, digamos, pone esa etiqueta porque es lo que tiene cargado, es lo que recibe el cerebro y el cerebro en función de eso activa lo que llamábamos enfermedad. Entonces, ¿cuál es nuestro gran desafío? Obviamente desprogramar la psiquis. Y por eso yo digo que la célula es una oportunidad, es una súper oportunidad la enfermedad.
O sea, es tan perfecta la biología que si nosotros leemos este programa de emergencias, lo podemos desactivar. ¿Y cómo lo desactivamos? Saliendo de ese tipo de conflictos. Entonces, ahí viene en que nuestra biología es perfecta y que tiene un ADN de reparación total. Porque como el cerebro activó un programa de emergencias, del mismo modo lo puede desactivar. Claramente que para nosotros todavía hay un camino en deconstruir de que la enfermedad por sí sola se puede reparar. No estamos hoy parados en ese lugar. Es real. Nosotros hoy necesitamos medicinas, necesitamos cirugías y demás, porque ante la presencia de un tumor, nosotros no tenemos cargado en nuestro procesador externamente que es un programa de emergencias, que la biología sabe lo que tiene que hacer. No, nosotros tenemos cargado que es muerte, que es dolor. Entonces, siempre digo, en este momento, cuanto más normalitos veamos a nuestro cuerpo físico, vamos a salir de conflictos de miedo en relación a la enfermedad. Más, generaciones adelante, tiempo adelante, cuando logremos desprogramar del concepto que tenemos en relación a la enfermedad, nosotros vamos a activar muy rápido la autorreparación, porque el cerebro va a salir del conflicto de emergencia, activa la reprogramación, frena el programa de emergencia, el tejido vuelve a su estado habitual. Entonces, este gran desafío de desprogramar la mente es actuar desde el discernimiento, desde el no juicio, la no dualidad, la integración y desde la conciencia, que es el trabajo que vinimos a hacer quienes estamos en este momento en la Tierra. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te quiero dar? Si en este momento estás atravesando un proceso llamado enfermedad y más de esas etiquetas que teníamos programadas que eran graves, es empezar a desprogramar para saber que no es un bicho que te está comiendo, ni es un tumor que te viene a matar, ni que tu cuerpo se transformó en una batalla entre células buenas y células malas. No, nada de eso. Es tu cerebro activa un programa de emergencias en un órgano específico en relación a la información que recibió de la psiquis. ¿Y qué es lo que mejor podés hacer? Leer cuál es el programa que la psiquis está mandando. Entonces, si sé el programa, yo puedo trabajar sobre eso. ¿Y cómo trabajo y cómo desprogramo? Desde 1000 lugares lo puedo hacer. Pero ya con esta información estás desprogramando. Ya que estés escuchando esto, está haciendo ingresar a tu mente una información diferente. Y por desplazamiento, esos viejos pensamientos y creencias limitantes se van yendo. Entonces, formas habrá muchísimas. Algunos lo harán por un libro, otros con un profesional, otros con un terapeuta, otros con un canalizador, otros a través de su propio discernimiento. Pero nuestra labor es desprogramar en relación a la salud lo que nosotros tenemos creídos de enfermedad. Nosotros veíamos a nuestro cuerpo físico desde un lugar de debilidad, desde un lugar de separación, no entendíamos. Por eso el 97% de las enfermedades se tornan crónicas y no las curamos, porque no las estábamos entendiendo. ¿Y por qué no las estábamos entendiendo? Porque nosotros en lugar de ir a por qué esto, por qué el cerebro mandó a hacer ese programa de emergencias, abortábamos el síntoma. Y abortando el síntoma, no digo que haya que soportar los síntomas, no digo que no haya que hacer tratamientos, cada cosa es un traje a medida y no voy a hablar de terapéutica porque excede. Pero lo que quiero decir es que el primer paso para la sanación es poder comprender por qué el cerebro está enviando esa orden. Y si está enviando esa orden es porque está recibiendo esa información de la psiquis. Y entonces es ahí donde tengo que trabajar. Nosotros veníamos acostumbrados a ver un síntoma. Si teníamos tos, bloqueábamos la tos. Si teníamos presión alta, bloqueábamos la presión. ¿Y con eso qué? Nada. Al tiempo, nuevamente tos, al tiempo, nuevamente presión, y otro medicamento, y otro, y otro, y otro, y ensuciando cada vez más nuestra biología. Entonces, no estoy hablando tampoco ni en contra de los medicamentos, ni ninguna terapéutica. Cada cosa a su lugar y saber usarla con las leyes biológicas puede ser una gran ayuda para cada persona. Y cada persona necesita un tratamiento que es único, asociado a su traje a medida de su mente, de su cerebro y de su órgano. Pero digo lo siguiente,
Si ese hombre estaba haciendo hipertensión, aumentar la presión arterial porque estaba en una pérdida económica, estaba quebrando su empresa, y la psiquis entonces interpretó ese conflicto como una pérdida de territorio, y entonces al hombre lo pone en un estado de emergencia, activa el cerebro y el cerebro activa su programa de emergencia para salir a luchar y ganar el territorio porque el tipo lo está perdiendo todo. El cerebro sabe que uno de los mecanismos para aumentar la fuerza en el cuerpo es aumentar la presión arterial, porque voy a tener más sangre que circulen por los caños y por lo tanto voy a tener más fuerza muscular y más fuerza cardíaca. Entonces, cuando el cerebro recibe esa información de la psiquis, que el hombre lo está perdiendo todo, el cerebro no dice, bueno, ahora hace unos siglos que como los seres humanos no saben cómo funcionan los programas de emergencia, entonces mejor no voy a elevar la presión arterial. No, el cerebro es fiel a la información que recibe de la psiquis en función a cómo, ¿no?, a lo que necesita nuestra biología. Entonces, si nuestra biología necesita tener más fuerza, va a aumentar la presión arterial y yo bloqueo la presión arterial con un medicamento, pero no entiendo lo que está pasando. Entonces, el cerebro no va a decir, bueno, ahora se usa usar medicamentos y no elevar más la presión arterial. No, ¿saben qué va a hacer? Va a mandar más fuerza porque está recibiendo un bloqueo de su mecanismo de emergencia que es perfecto. Entonces le vamos a dar 2 medicamentos y después le vamos a dar 3. ¿Y saben qué? Siempre, siempre gana la biología. Y por eso hacemos las enfermedades crónicas, porque no comprendemos qué es lo que pasa, no comprendemos la tríada de la mente, el cerebro y el órgano, y no comprendemos qué es lo que tenemos que desprogramar, que el error no estaba en la célula, sino que la desarmonía está en la manera que vivencio esa situación que me hace entrar en conflicto. Entonces, bueno, esto era un poco la información que les quería dejar sin abrumarlos en el tiempo, recordar esta tríada de psiquis, cerebro y órgano que trabaja de una manera tan perfecta y sincronizada y que nos da la explicación de absolutamente el desarrollo de todas las enfermedades que no esté relacionado, como digo, a intoxicaciones ni accidentes. Y bueno, los dejo ahí con una plaquita del libro que escribí, que es La biología es perfecta, el cuerpo es una máquina maravillosa y lo mejor que nosotros podemos hacer es leer el mensaje y no destruir el mensajero. Y esto es un camino, es un camino. No quiere decir que nosotros mañana ya vamos a poder leer todos los síntomas y no sufrirlos más. No, es un camino y claramente que los programas de emergencia, que excede también para que lo explique, pero que van otras leyes, o sea, pasamos por inflamaciones, por dolores, por tumores, que eso molesta y que tenemos que tratar el cuerpo físico para pasarlo lo mejor posible. Pero el primer punto es saber que el cerebro está mandando una orden por la información que está recibiendo de la programación que tiene en nuestra mente. Entonces ahí podemos trabajar. Y lo otro que te quiero dejar es tan importante que lo que creemos y sentimos lo vamos a crear en el cuerpo físico. Entonces desprogramar que la enfermedad nos vino a matar, que es algo externo, que no tiene nada que ver con nosotros, que nos vino a destruir, va a transformar a tu cuerpo en una realidad que va a ser un campo de batalla. Si vos podés empezar a leer, a ingresar información desde el lugar que fuere para desprogramar y poder amigarte con tu cuerpo. Y entonces cuando tenés fiebre decís, ay, qué pobre vivo yo que ahora esté reparando. Fiebre, inflamación aparecen en reparación. Entonces digo, ¿qué viví antes? Me salió una verruga, ¿qué viví antes? Bueno, no importa, hoy tendrás menos herramientas, mañana tendrás más. Pero eso ya empieza a ser otro ejercicio y te va a hacer salir del miedo a la enfermedad y la creación de una realidad del cuerpo enfermo, que claramente es mucho más sintomática, mucho más dolorosa, de mucho más sufrimiento, si lo estás viviendo como una víctima que vino esa enfermedad a apoderarse de ti y que no tiene nada que ver contigo. Entonces, lo que te quiero dar con esta información es que el poder de reparación lo tenemos, que el cerebro, como activa un programa de emergencias, lo desactiva en función de
la información que reciba de la mente. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar a desprogramar, que si estás escuchando esta información ya estás desprogramando, tranquilo, ya te van a ir cayendo las fichas y viendo por dónde tenés que buscar más información. Y bueno, siempre me gusta terminar la exposición como resumen de esta medicina, que es una medicina del amor y del registro. ¿Por qué? Porque es amar a cada una de nuestras células, es amar a los otros como a mí mismo realmente, porque empiezo a ser compasivo, misericordioso y salgo de conflictos de todos lados y mi cuerpo no expresa programas de emergencia. Y en lo profesional es un quiebre, claro, cuando uno es médico y recibir esta información es doloroso porque es cambiar muchas cosas, es salir del ego de que nosotros lo sabíamos todo para pasar a saber muy poco, porque el actor principal es quien lleva ese programa de emergencias en su cuerpo. Es doloroso, pero es hermoso y siempre, siempre lo mejor está por venir. Entonces, muchas gracias por tu escucha, gracias porque estás desprogramando, gracias porque esa desprogramación llega a lugares donde uno no imagina, de la familia, de los vínculos, y así construimos una nueva humanidad. Gracias. Gracias a vos, André. André Arosi, ahora sí, gracias. Podríamos estar, yo creo que horas escuchándote, porque esto es una información que si bien está dentro nuestro, no la recordamos tanto, pero es tan necesaria entender que la enfermedad como en sí es una oportunidad de cambio. Y este mensaje final tuyo de escuchar al cuerpo, ¿no? De descifrar ese mensaje que el cuerpo nos da para sanar y resolver. Espectacular. Súper clara. Gracias. Sin palabras, magnífico. Gracias, Andrea. Pregúntenme lo que quieran, que no haya sido, que no sé bien para hacia dónde iba la información, lo que quieran, André, Guille, me preguntan. Yo creo que más que preguntar es confirmar este mecanismo que acabas de, porque no hay otro, ¿sí? Y si no puedo hacer esto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Ninguna. Porque esto que acabas de explicar, Andrea, es concretamente tomar el mando de la autoconciencia, ¿sí? En metafísica se dice el yo superior. Entonces, a mí me gusta hablar en términos comunes, ¿sí? O de física cuántica, que es donde mejor yo me sé expresar. Es tomar el mando, tomar el comando de nuestra maquinaria, ¿sí? De nuestro traje espacial. Este cuerpo humano no es otra cosa, incluida la mente, incluida la psiquis, no es otra cosa que el traje espacial adecuado para todos los seres. El planeta Tierra no cuenta con almas propias, no genera creación de almas, genera razas, que es otra cosa, ¿sí? Y todas las almas que venimos a habitar en estas razas, a formar estas razas evolutivas en el planeta Tierra, ya que el planeta Tierra es un planeta escuela en el universo, venimos a habitar trajes adecuados, ¿sí? Al siguiente nivel evolutivo que toca a la raza en este planeta. Más adelante, en sexta dimensión, seremos seres plasmáticos sin órganos, porque viviremos solamente de la energía, y etcétera, ¿no? Entonces, en este momento lo que tenemos es este traje espacial con toda esa mecánica, tanto física como mental que acabas de explicar. Yo creo que ha quedado clarísimo. Pregunta, yo no te haría ninguna, porque ha quedado clarísimo que yo anoté mientras te escuchaba 2 puntos muy importantes, que yo los sintetizo cuando hablo en lo que vos acabas de explicar, que todo el inicio de, si queremos llamar, no lo llamaría tampoco error, porque es como dijiste al principio, estuvo bien para el programa anterior, lo que tenemos que hacer ahora es lo anterior, integrarlo a lo nuevo, ¿sí? Bien, se acabó el programa separación, comenzamos ahora el programa integrativo, así que todo lo que vivimos también sirve, al menos si no es para aplicarlo en el siguiente nivel superior, es para entender cómo ahora lo tenemos que desaplicar, como cuando quitamos del celular una aplicación que ya no nos sirve porque quedó vieja, ¿sí? Pero tenemos que saberla igual, para qué la usamos cuando la usamos y por qué ahora no nos sirve más.
¿Por qué está caduca? Porque podemos utilizar, porque en realidad los tenemos por diseño siempre, o activar programas adecuados ahora al siguiente nivel superior, que es el humano frecuenciando en códigos de luz. Esos códigos de luz van a vibrar en las células y en la psiquis de manera limpia y perfecta para el humano Adán Kadmon en quinta dimensión, ¿sí? Entonces, como vamos camino, como tú dijiste, Andrea, camino a un proceso de perfección. No vamos a ser perfectos de un lunes para un martes. No se imaginen eso, no se apuren porque no resulta así. Entonces, como ahora vamos hacia el humano luz, vamos hacia un humano perfecto, esto es cuando la humanidad esté plena en quinta dimensión y no haya tercera dimensión, la conclusión es, literalmente, con palabras simples, borrar el programa drama, salir del drama. No hay drama, ¿sí? El drama es un programa artificial ingresado por la mente, ¿sí? El cuerpo humano y el ser yo superior existe sin drama, no hay programa drama para eso, ¿sí? Bien, el programa drama ha sido un programa externo que entró al CPU biológico, que es la mente, ¿no? Entonces, en el humano luz, que es el siguiente nivel superior, no hay drama. No vamos a construir nuestra realidad humano luz basado en el programa drama. No existe. Pero, ¿qué pasa? En el siguiente nivel anterior, el programa fue drama. Entonces, simplemente lo que tenemos que hacer es desprogramarnos del drama, ¿sí? Para entender cómo seguir funcionando sin drama, entonces, es todo lo que acaba de explicar la doctora Arocio. Yo Sí, no tengo más nada que acotar. No hay que acotar, sino reforzar, digamos, ¿no? O tampoco reforzar, pero digo, destacar algunos pilares fundamentales de la exposición impecable de Andrea, que a mí me pasa algo cuando la escucho, y yo creo que a muchas personas también, esto que ella menciona, y lo linkeo, André, con lo que acabas de decir, ¿no? De la tranquilidad, ¿no? Claro. Que un poco la puerta al humano luz es eso, ¿no? Recuperar como el autopoder desde los pilares de la nueva medicina, ¿no? La autorresponsabilidad, la autoconfianza. Y cuando uno recupera el autopoder, el drama no existe, esa dualidad no existe. Y hay tranquilidad porque hay tranquilidad del ser. Uno ya conecta desde el pensar bien, como entendemos Exacto. que hay que pensar, ¿no? El no juicio, el poder discernir con todas las herramientas, como explicaba Andrea, que tenemos hoy miles y que vamos a tener, cada uno le va a vibrar con un camino distinto, pero siempre desde ese lugar, ¿no? Desde el autopoder, recuperar el poder, que es como la puerta a esta nueva humanidad, ¿sí? Desde ahí. Pero eso es importante. Perdón, que me monté ahí arriba de tu conversación, porque lo que viene como programa, esto sí lo aporto como administración del Plan Divino a la Tierra, que esa es mi tarea. Lo que viene como programa, uno de los ítems del programa Humano Luz es vivir en únicamente un programa, no va a haber dos. Por eso desaparece la tercera dimensión, caduca. Porque el programa Humanos Luz es vivir únicamente en armónicos de conciencia, en el programa Armónicos de Conciencia. Así se dice al programa, ¿sí? Y por eso vamos a ser Humanos Luz también, ¿sí? Siempre iluminados vamos a estar. Nunca André, negatividad. ¿sabes qué? Me surge algo ahí de esto que decís, que no sé, es algo que siento. Bien. Es que, digamos, tenía que ser tan perfecto que vivamos en el drama, en toda esa desarmonía, para poder después saber lo que es la armonía. Es como, Claro. bueno, o sea, si no, ¿cómo íbamos a saber lo que es una cosa si no habíamos vivido la otra? ¿No? Y bueno, y a mí me parece ahí como muy importante porque es algo que lo veo en las consultas cotidianamente, que es una desarmonía que tenemos en la psiquis, que es que esto siempre nos falta y nos damos con el látigo y no hicimos y porque hubiésemos hecho, y como, bueno, ¿no? Como tranquilos que estamos haciéndolo y que Sí. lo que hemos hecho en un momento fue con el estado de conciencia que teníamos.
Y eso también hace salir, siento yo, del drama. Y que lo que el otro hizo, que nunca me lo hace, el otro hace porque tiene ese estado de conciencia, lo hizo por eso. Entonces es como salimos de los conflictos, de los dramas, del juicio. Obvio que no es de la noche a la mañana, ¿no? Bueno, que es trabajarlo. Pero bueno, pero ahí estamos y siento que está todo realmente disponible. Yo no sé nada, o sea, con lo planetario me conecté hace muy poco tiempo, pero es como que era la misma información de lo que venía trabajando en la materia. Y lo que yo fui viendo, cómo en esto de que mi termómetro es, bueno, la gente a la que asisto cotidianamente, o la escuela, por ejemplo, cómo, o sea, las personas realmente tienen 1000 herramientas más hoy disponibles que les aparecen, sin siquiera pedirlas, que hace 10 años atrás. O sea, entonces es como coincidente desde todos los lugares de que estamos siendo súper asistidos para esta transformación y que somos muy valientes también de estar acá en este plano haciendo esto. Porque bueno, como decía una abuela mía, no es moco de pavo. No es moco de pavo. Respecto a lo que decía, sintetizando así esto de que sí lo podemos hacer y si no hubiéramos tenido, porque repito, este planeta, todos los que venimos aquí a evolucionar como razas, ha habido muchas razas antes de la raza humana aquí en el planeta Tierra, todas las razas han venido con un programa evolutivo. El planeta Tierra es un planeta escuela evolutivo, ¿sí? Entonces, es un planeta decimal, así se dice, 10 de cada 10 planetas en la Vía Láctea, 1 es un planeta decimal, que significa laboratorio de pruebas de ADN, mejoras de ADN micaélico lumínico, y escuela de la vida, ¿sí? Para que empecemos a entender, porque la gente encima dice siempre, ¿por qué en este planeta todo es malo, todo es malo? No, no es todo es malo. Son todas pruebas para que nosotros nos autotrascendamos y podamos pasar al siguiente nivel superior para forjar el alma, para forjar del yo soy inferior al yo soy superior. Todo esto tiene un programa, no tiene culpa, tiene programa, ¿sí? Entonces, de esto hablaba justamente, por ahí quizás lo digo así para otras personas que lo toman desde la metafísica u otros aspectos, era lo que hizo nuestro querido Gautama el Buda. No estaba iluminado y lo que logró dentro de un cuerpo humano, común y corriente humano, lo mismo Jesús, que nació como hombre común, vinieron a enseñar cómo iluminarnos, cómo autotrascendernos, cómo salir del drama para pasar a la iluminación mientras estamos en este cuerpo humano. ¿Sí? Eso es la iluminación del Buda, o lograr su estado nirvana. Bueno, cada cultura lo habla como con diferentes términos, pero no es otra cosa que lo que estamos hablando aquí desde la ciencia y desde la física cuántica y desde el ser, ¿sí? Nada más que eso. Muy completo el informe, feliz de escucharte. Feliz, Gracias, feliz. gracias. Y me quedo con eso, ¿no? Recuperar la templanza del ser, porque un poco como decía Andrea Arocio, bajamos a la materia eso, a entender lo que somos, y lo entendemos desde la oposición, ¿no? Desde la dualidad, desde la separación. Así que desde ese lugar se podría pensar que todo lo que sucedió debía suceder, y ahí enseguida ya empezamos a bajar y a conectar con esa templanza, con esa tranquilidad que hoy hablaba Andrea, que es, yo creo, chicas, crucial en este momento. Crucial. Y volvemos a lo que venimos mencionando en todos los programas y encuentros, ¿no? Volver al eje, volver al centro. Ese, para mí, tiene que ser nuestro foco hoy, con todas estas herramientas, porque es mucha información. Hoy Andrea nos dio una exposición maravillosa y hizo un récord, no sé, 1 hora, desarrolló una investigación de toda una vida, ¿no? Entonces, es importante tener esa templanza, bajar un poco para todos los que nos escuchan y ir integrando con confianza, y sabiendo cuál es nuestro propósito. Así que, bueno, yo feliz, yo creo que este programa, bendecido totalmente, tuvo impecabilidad absoluta y bueno, muy, muy feliz de poder desde este lugar colaborar y habilitar los espacios para que esta información empiece a llegar a todos, que es lo más importante. Exacto, aportar las herramientas, exacto.
aportar las herramientas, desde donde podemos hacerlo nosotros, 3, 4 con Nati, aportar las herramientas, porque es la pregunta del millón. La información la escuchan de miles de lados, pero la pregunta del millón es, ¿y cómo hago? Bueno, pues aquí en Red Melquisedec nos dedicamos a aportar la información y aportar las herramientas, para que luego cada quien las tome, las utilice a su debido tiempo, las aplique de acuerdo a su función, a la que necesita cada quien. Y bueno, porque se entiende que nosotros no podemos, como dijo Andrea, no podemos, si no estaríamos tomando otra vez de un factor externo, no le podemos ir a modificar la vida a nadie, ni mejorarle la vida a nadie, pero sí le podemos otorgar la completa herramienta y la completa información. Red Melquisedec se ocupa de eso. El plan es hacerlo nosotros, es nuestro proceso. Nosotros tenemos las herramientas, pero el camino, un poco como decía hoy Andrea, lo discierne nuestro ser, ¿no? Sí. El ser es el que sabe por dónde hay que ir. Las herramientas hay miles, varias y buenísimas. Y otra cosa, todo el mundo me pregunta a mí, ¿por qué los dioses no nos resuelven? ¿Por qué nos mandaron a hacer esto? No, señor, no espere que ningún dios le venga a resolver nada. En la escuela estamos nosotros como alumnos para aprender, y en base a nuestra iluminación o trascender los dramas, es que vamos a aprender lo que vinimos a aprender. El maestro te puede venir a mostrar, ¿sí? Como le está haciendo Andrea en este momento, o un maestro espiritual, ¿sí? Te puede venir a mostrar. Jamás esperen que se los resuelva nadie de afuera. Yo creo, chicas, que después de este programa y de toda esta información, eso ya uno tiene que identificar claro. Que eso es un programa. ¿Y qué es un programa? Pensar que los dioses, no, ya está, es un programa y lo tenemos que tomar como esa oportunidad. Yo creo que hoy, no sé, yo me voy feliz, contento, mi ser está contento porque es una oportunidad. Yo creo que las enfermedades, estos programas de emergencia, a partir de hoy ya nos cambia el paradigma también con eso, ¿no? La concepción de la enfermedad. Es una gran oportunidad para conectarnos, escuchar nuestro cuerpo y desprogramarnos y ser libres, porque en realidad nuestro objetivo es ese. Ser seres libres, que es lo que somos, y perfectos. Y perfectos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, André. Gracias, Guille. Gracias, Nati. Por abrir estos espacios, por dar tanta información tan valiosa a la humanidad. Gracias por la labor y gracias por invitarme al programa. No, gracias a vos, a ti, hermosa, Andrea. Entre todos lo hacemos. Entre todos lo hacemos. Y como vos bien decías que es un regalo de la humanidad, todo el trabajo del Dr. Hammer, ustedes también son un regalo de la humanidad. Así que agradecerles de todo corazón.